Muy buenos días, este es un pequeño video tutorial para la semana 34 de Comunicación, quinto grado de Educación Secundaria en el marco del programa Aprendo en Casa. Mujeres escritoras que reclamaron igualdad y educación. Recuerda que esta es una contextualización para los estudiantes de la institución educativa 82019 La Florida de Cajamarca y espero te sea de utilidad. Te saluda el profesor Elías Arce. No olvides cuidarte del COVID-19, pues esta guerra la estamos ganando todos juntos. Cuídate tú y cuida a tu familia, pues así cuidas a la sociedad. El propósito de esta 34ª semana es que nosotros logremos informarnos y exponer sobre las mujeres escritoras peruanas que reclamaron igualdades de oportunidades. Y para eso, como siempre, vamos a desarrollar dos actividades. En la primera actividad vamos a leer un ensayo literario sobre mujeres emblemáticas dentro de las letras y el periodismo peruano. Y en la segunda actividad nos prepararemos y expondremos sobre las mujeres escritoras que reclamaron igualdad de oportunidades en el Perú. ¿Estás listo? Empecemos. Primero, no olvides tener a tu disposición tus útiles de escritorio, desarrollar toda tu creatividad e involucrar a tu familia. Actualmente y a lo largo de la historia, la violencia ha sido una constante en la vida de las mujeres, a causa de prejuicios y muchos otros impedimentos. Por eso, nosotros estamos tratando de eliminar esa violencia promoviendo la igualdad y el empoderamiento de la mujer. Para eso es necesario que te informes y logres exponer sobre las mujeres y su papel dentro de la historia peruana. Recuerda que esta actividad está basada en la situación significativa de la semana pasada, en donde en distintos contextos socioculturales la mujer había sido impedida de alcanzar su plena realización personal, y es por eso que estas mujeres tomaron decisiones y formas de actuar que cambiaron la historia y el destino del resto de mujeres. A continuación veremos la primera actividad de esta semana, en donde leeremos un ensayo literario sobre mujeres emblemáticas dentro de las letras y el periodismo peruano. Recuerda que esta actividad está basada en la guía de comunicación de quinto de la semana 34 en las páginas de la 2 a la 3. El primer paso que vamos a hacer en esta semana es recordar el proceso de comprensión de lectura como hicimos la semana pasada, el cual tiene tres partes: antes, durante y después. En la primera parte tienes que acostumbrarte a dar un vistazo general, identificando elementos básicos y elementos importantes. Después, cuando desarrolles tu lectura, no olvides seleccionar tu información específica, identificando palabras desconocidas, términos especializados, citas textuales. Utiliza tu subrayado, tu sumillado, que hablaremos más adelante un poco de eso, y otras formas de registrar la información como son el resumen y los organizadores gráficos. También puedes registrar la información en fichas mixtas que te servirán muy bien. Después, al finalizar la lectura, no olvides reflexionar, analizar y realizar tu breve resumen de todo lo que has leído. Si estás practicando tu lectura, te darás cuenta que estás realizando estas actividades automáticamente en cualquier texto que estás leyendo. Como segundo paso vamos a leer el ensayo literario de Mercedes Cabello de Carboneda, periodista. Y nos referimos a este documento, que es el recurso 1 que te voy a enviar al WhatsApp. En este ensayo encontrarás las principales acciones que realizaron las mujeres a través de la literatura para reclamar sus derechos y hacer oír su voz de protesta. Te invito a leerlo detalladamente, pues solamente son 2 páginas. Para motivarte leeremos la siguiente parte, que me parece muy interesante. Y dice: lo que proponía era revolucionario, peligroso y desde ya no admitido. Lo que planteaba en buena cuenta era que hay iguales derechos, iguales obligaciones entre hombres y mujeres, y la mejor manera de lograrlo era ilustrando a las mujeres, sacarlas de su condición. No olvides, antes de leer el texto, realizar estas 3 preguntas que te ayudarán como guía en el desarrollo de tu lectura. Y durante la lectura, lo recomendable es de cada párrafo leído que resaltes lo más importante de él a través de la técnica del sumillado que veremos a continuación. La técnica tú ya la conoces y consiste en primero leer el texto, luego realizar un subrayado de lo que consideres importante y finalmente, a un costado o extremo de la hoja, escribir con tus propias palabras lo que has entendido de lo que has subrayado. Finalmente, no olvides, después de la lectura, elaborar un organizador gráfico para consolidar la información obtenida. Este organizador gráfico, el que sea, el de tu preferencia. Puedes ir desde un mapa conceptual, un esquema de llaves, un mapa mental, un círculo concéntrico o los que hemos visto en las semanas anteriores. Y así terminaríamos la primera actividad. Para la segunda actividad nos vamos a preparar y expondremos sobre las mujeres escritoras que reclamaron igualdad de oportunidades. Y esta actividad está basada en la guía de comunicación de la semana 34 en las páginas de la 3 a la 7. Entonces, como tercer paso en esta semana, prepararemos nuestra exposición oral y primero recordaremos que la exposición oral tiene por objetivo informar empleando estos 5 indicadores, que son registro formal, desplazamiento adecuado, gestos y movimientos, voz impostada y material de apoyo. A su vez, estos 5 indicadores nos van a servir como
Criterios para tu evaluación en esta semana. Tenlos en cuenta y en consideración al momento de exponer. Además, recordemos que la exposición tiene la siguiente estructura: introducción, donde se hace una pequeña presentación de la persona y del tema; el de desarrollo, donde nosotros vamos a presentar la información que hemos obtenido y que tenemos resumida en los organizadores visuales de la semana anterior y de esta semana; y en la conclusión, donde se cierra toda la exposición y se hace un pequeño resumen de todo lo que se ha hablado brevemente para captar la atención del lector y ver cuánto ha atendido. Luego planificaremos brevemente nuestra exposición oral utilizando el siguiente esquema. Primero tenemos que determinar cuál es el propósito, y esto tenemos que hacerlo de manera individual. A quien está dirigida nos da a conocer el público, que en este caso vendría a ser tu familia. ¿Qué gestos emplearé y cómo me desplazaré? Son dos partes muy importantes que se refieren al momento de exponer y solamente se pueden evidenciar a través de un video, no de un audio ni de un texto escrito. Los recursos visuales o tecnológicos que utilizarás pueden ser los organizadores visuales de la semana pasada, que ya tienes elaborados, o si estás elaborando un video o un audio para compartir con tu familia que no está cerca a ti, también puedes colocar esos recursos que has utilizado, una grabación de audio o una grabación de video, y el medio por donde lo has enviado, que sería en este caso el WhatsApp. Y el registro lingüístico se refiere al tipo de lenguaje que utilizarás. Te recomiendo que sea un lenguaje formal para que sea fácil de entender a todos. Continuando con la preparación de nuestra exposición oral, vamos a textualizar, es decir, escribir un texto que nos va a servir como guía para nuestra exposición. Recuerda que este texto tiene que tener tres partes básicas: la introducción, donde hay una presentación del tema; el desarrollo, donde es la explicación del tema de manera detallada utilizando los recursos que tengas a disposición; y el cierre, que es el síntesis o la finalización de las ideas expuestas. Para mejorar tu exposición puedes utilizar los criterios que nos proponen en la semana pasada, en donde los tres primeros se refieren a la preparación y lo que tú estás realizando al inicio de tu exposición, es decir, realizar una presentación, expresar con claridad tus ideas y explicar el tema. Estos dos criterios se refieren a la exposición en sí, cuando tú estás utilizando un volumen de voz adecuado y los gestos y movimientos necesarios de acuerdo a lo que tú estás exponiendo. Y el último se refiere a la síntesis que tú realizas. Y también eso lo puedes prever desde ahora en tu texto escrito. Espero te sirvan estos criterios para mejorar tu exposición. Como cuarto paso vamos a ensayar nuestra exposición oral. Y recuerda, antes de tu exposición oral debes leer el texto, practicarlo haciendo una lectura dramatizada, si es posible memorizarlo. Si no puedes, utiliza fichas de apoyo. Estas fichas de apoyo son pequeñas hojas de tamaño de mitad de una hoja bond o del cuarto de una hoja bond, de lo que tú consideres más conveniente y cómodo para ti, en donde puedes escribir toda tu exposición o solamente las ideas principales para que te puedas guiar. No olvides practicar tu exposición frente a un espejo o frente a una cámara antes de realizar la exposición final. Luego, durante tu exposición, no olvides respirar tranquilamente para modular tu voz, hacer pausas cortas al final de cada oración, no gritar cuando se trata de enfatizar, evitar el sonido monótono, es decir, hacer redundancia, repetir siempre la misma palabra y tratar de hablar en un tono familiar. ¿De acuerdo? Finalmente, después de tu exposición, observa tus aciertos y errores, reflexiona sobre la actividad desarrollada y pide la opinión de algún familiar para que pueda reflexionar en las sugerencias y realices así las respectivas mejoras. Hasta aquí hemos terminado con la segunda actividad. Finalmente, las evidencias a presentar en esta semana. Las evidencias de la actividad 1. Necesitamos las respuestas de las preguntas propuestas antes, durante de la lectura del ensayo literario, el organizador gráfico, producto del ensayo literario, y la evidencia de haber utilizado alguna técnica de lectura. En la segunda actividad, las evidencias también son tres. La primera es la planificación y la textualización de tu exposición oral, es decir, el esquema que hemos desarrollado y el texto escrito que te va a guiar en tu exposición, una pequeña grabación de toda tu exposición o de una parte, que no sea mayor a 5 minutos, por favor, y las evidencias de haberlo compartido con tu familia o amigos. ¿De acuerdo? Puede ser en fotos, puede ser en videos, lo dejo a tu creatividad. No olvides que tenemos la actividad voluntaria del Plan Lector Mi Lectura Favorita, en la cual algunos están participando y están pasando a la segunda etapa, y espero pronto puedan pasar a la tercera etapa. No olvides que lo bello de la educación es que nadie te puede robar lo que aprendiste. Cuídate mucho y cuida a tu familia del COVID-19, porque así cuidas y ayudas a la sociedad. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.